Aya Montaraces, buenas noches. En esta hoguera virtual, hoy vuelve a acompañarnos un querido Montaraz, Marcos López Herrador, que, como recordaréis, ya ha estado alguna que otra vez con nosotros, y ahora me permito recordar algunos datos para los que hoy ven por primera vez a Marcos. Él es nacido en Úbeda en 1955, ha sido responsable del área de Bansalud desde diciembre de 2012 hasta 2014 y director en Banco Santander desde 1983, donde además ha ejercido como profesor en cursos de formación relacionados con el sector financiero. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, donde también cursó estudios de Ciencias Sociales y del Trabajo. Pero no lo hemos traído hoy para que nos oriente en estas bellas artes, sino por su multitud de libros publicados de poesía, ripios, ensayos, aforismos, relatos, novela y hasta curiosidades históricas con títulos como El test más divertido de la historia, de editorial Secotia en 2015, también Crímenes de cine en editorial EAS en 2018, escrito junto con Francisco José Fernández Cruz Sequera, para quien ha escrito Marcos el prólogo de su poemario Atado al silencio, editado también por EAS en 2017, y el epílogo de su ensayo titulado Piketty, no sé pronunciarlo bien, y El capital en el siglo XX, también editado por EAS en 2018. Esto es una pequeña parte de su obra. Es autor de la novela histórica La caída de Roma, en 3 tomos, los 2 primeros, Roma Eterna, Jaque al Imperio, pero hoy hablaremos sobre su último libro, que no tiene nada que ver con esta novela histórica que acabo de mencionar, aunque el tema sí que es redundante. El título, repito, presento, es La caída de Roma, la era germánica, editado también en editorial EAS. Las invasiones bárbaras significaron el fin de Roma, pero también el comienzo de la era germana. Unos y otros han marcado decisivamente la historia de Occidente para forjarnos tal y como hemos sido. No fueron las causas de la decadencia las que determinaron la caída. No cabe duda de que las causas de la decadencia agravaron el proceso de caída, pero esta tuvo sus causas propias, que son las que este libro narra. La prueba es que, siendo comunes esas causas de la decadencia a ambas partes del imperio, la parte oriental sobrevivió nada más y nada menos que otros 1000 años. Bienvenido, Marcos, y adelante. Explícanos la caída de Roma, la era germánica y lo que quieras. Pues saludos, queridos amigos. Muchísimas gracias por contar conmigo una vez más y darme la oportunidad de hablar un poquito sobre mi obra, y que en realidad no es más que la manifestación de mis inquietudes por conocer la verdad y por conocer las cosas. Fijaros que este último libro, La caída de Roma, la era germánica, nace justamente del hecho de que, al haber terminado la trilogía de novela histórica, yo me di cuenta de que, tras 6 años de trabajo, porque fueron 6 años de trabajo, de duro trabajo, además de duro trabajo constante, diario, continuado, de documentación, de escritura, en fin, de todo lo que lleva consigo escribir pues novelas, porque de esa trilogía la que menos tiene 500 y pico páginas. Así es que es una trilogía en cuanto a su extensión, pues de importancia, que requiere muchísima dedicación.
yo me di cuenta que tras 6 años de ese trabajo, estaba en condiciones de contar la historia de la caída de Roma mediante un ensayo, pero contarlo de una forma bien distinta. No se trata tanto de hacer un ensayo académico, no se trata de contar, de repetir una historia más de la caída de Roma, sino de contarlo de una manera bien diferente. No hacer un ladrillo pesado, sino contarlo de una manera bien diferente. No se trataba, bueno, pues de contar los hechos y luego analizar cada sector en Roma, por ejemplo. Bueno, pues hablar los tributos, ¿no? El sistema fiscal, el ejército, la estructura de las legiones. No, 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 no. Yo lo que quería, y para eso era para lo que me sentía muy preparado después, ya digo, de escribir la trilogía, es de contar, de narrar esta historia de una manera bien diferente. Es decir, encadenando un hecho con otro, estableciendo esa cadena de causa y efecto, contar la historia a través de las acciones y de los hechos de sus grandísimos personajes eh, históricos, y contarlo en un estilo que yo lo llamo al calor de la lumbre. Y entonces la verdad es que ha salido un libro, pues que estoy pero muy orgulloso de. Además, la editorial EAS, que es la que lo publica, ha cuidado muchísimo la edición. La edición es magnífica. El libro da gusto tenerlo en las manos, da gusto hojearlo. Ha hecho una portada magnífica. Las mismas medidas del libro pues realzan la importancia del mismo y la importancia del tema. Esta primera edición está incluso cosida a mano. O sea, la edición es un lujo verdaderamente que no puede sino satisfacer al más exigente de los autores y al más exigente de los escritores. Estoy encantado con ella. Mirad, fijaros bien, aquí hay una cadena de sucesos, porque ya os digo que el haber escrito la trilogía de novela histórica es lo que me impulsa a mí a escribir este ensayo y a escribirlo de la manera que lo hago. Pero es que lo que me lleva a mí a escribir la trilogía de la novela histórica es justamente que siendo un apasionado de la historia y siendo también un apasionado de la reflexión política tengo una serie de ensayos y tengo una serie de libros que son de reflexión política, de reflexión sociológica, siempre en plan divulgativo y siempre basándome en la divulgación de la historia. Esto es un ensayo político. Pues mire usted, si lo analizas bien, resulta que lo que tiene es un libro de historia contemporánea. Él es realmente, pues muchas veces dice, pero bueno, ¿y este señor cómo escribe de cosas tan diferentes? En realidad, si se analiza bien mi obra, no escribo de cosas diferentes, sino lo que hago es divulgar la historia. En el caso de los ensayos políticos, repito, de lo que se trata es de analizar y reflexionar sobre la historia contemporánea. Bien, bueno, pues es que esta afición por el análisis y la reflexión política y esta pasión por la historia y en definitiva y en concreto de la historia de Roma, que a mí me encanta, pues me lleva a darme cuenta de el enorme paralelismo, el espeluznante paralelismo que en un momento determinado existe entre el proceso de la caída del Imperio Romano Occidental y el proceso que estamos viviendo en Occidente actualmente. Y me doy cuenta de que, fijaros bien, en la época de Teodosio, los romanos que vivían en aquel momento y que no tenían atrás otra memoria
que un imperio romano que se perdía en la noche de los tiempos, que se perdía 12 siglos atrás con la fundación de Roma en el año 753, ese romano, una vez que Teodosio de alguna manera restaura el equilibrio en el imperio, vuelve a tenerlo unificado y demás, crea la sensación en el romano contemporáneo de que en aquel momento de que Roma se proyectaba hacia el futuro lo mismo que se podía proyectar hacia su pasado. Es decir, era la Roma eterna, era la Roma que no tenía final. Y sin embargo, señores, les quedaba una cosa tan sólida, una sola cosa tan sólida. Hoy conocemos muchos imperios, muchos altibajos, muchas decadencias, muchas caídas, mucho auge, pero por aquel entonces no, por aquel entonces no se conocía nada más que ese auge de Roma y ese dominio de Roma. Entonces, y no se daban cuenta que estaban a 80 años de desaparecer. Nosotros hoy probablemente no tengamos 80 años por delante, ¿eh? Cuidado. Occidente probablemente no tenga 80 años por delante. Y si queréis lo analizamos. Pero fijaros bien, fijaros, y ahora me gustaría referirme un poquito a ese paralelismo que a mí me llega, que a mí me lleva a querer escribir mediante novela, es decir, hacerlo además muy atractivo, hacerlo muy divulgativo, hacerlo muy entretenido, que a mí me lleva a escribir esta novela quizás como un aviso, ¿no? Quizás como un aviso, quizás poniendo en valor esa situación. Fijaros bien, fijaros bien. En el siglo XIX, Occidente alcanza su cenit. Habría que discutirlo esto mucho con el Imperio Español. Pero bueno, en el siglo XIX, Occidente alcanza su cenit de hegemonía mundial con el imperio británico. Igual que Roma alcanza su cenit a finales del siglo II con Marco Aurelio. Ahí porque a partir de Marco Aurelio se produce un proceso que Gibbon acabó por llamarlo decadencia, ¿no? La decadencia de Roma. Pasó esto con. Fijaros que después de ese periodo, o sea, unos años después, pues aproximadamente en el año 235 después de Cristo, o sea que estamos hablando de 40 años después de estar en la cima, Roma está inmersa en una serie de guerras civiles que la están asolando y la están destruyendo, la están destruyendo por completo. Fijaros bien. Después después de ese auge del Imperio Británico, fijaros bien qué son sino la guerra franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, salvando todas las diferencias que queráis. Pero qué son sino nuestras guerras civiles. ¿Qué son sino nuestro siglo de anarquía militar, paralela a la de Roma? Fijaros bien que se produce en Roma en este periodo una crisis de legitimidad. El poder se encuentra huérfano de legitimidad y en el único sitio que encuentra esa legitimidad es en el ejército. Son los generales los que se hacen protagonistas y dueños del ejercicio del poder. Fijaros bien que hay una crisis enorme en la que hace aguas la religión pagana, aparece y se va imponiendo la religión cristiana, aparecen toda una serie de procesos
inflacionista, una crisis económica radical. ¿Por qué? Pues porque resulta que Roma necesita de un ejército tan inmenso para mantener sus fronteras seguras y necesita tal cantidad de recursos para mantener las propias guerras civiles que se están dando en el siglo de la anarquía militar, que realmente el sistema tributario no da de sí, no da de sí. Se arruinan las capas bajas, se arruinan los pequeños agricultores que se refugian. Es decir, hay una crisis militar, política, económica, social, religiosa, de legitimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, fijaros que una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera la situación en Occidente, bueno, supera de aquella manera estos enfrentamientos que ha habido, ese periodo, digamos, de anarquía y enfrentamiento continuo, de crisis económica, terribles crisis económicas como la del 29, otras de, en fin, los terribles procesos de inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, pues, y después de la Segunda Guerra Mundial se da un proceso como de recuperación, que yo lo pongo muy en paralelo con el proceso que se da en Roma, pues con Constantino, por ejemplo, ¿no? Y con Diocleciano. Fundamentalmente Diocleciano es el que consigue dominar la situación, reestructurar el sistema, toda la estructura política y demás, en fin, centralizar el mando, etcétera, etcétera. Es verdad que su sistema de la tetrarquía duró lo que duró mientras él podía controlarlo y podía dominarlo. Pero en el momento en que se retira, en el momento en que se retira de la política y demás, el sistema muestra que no puede funcionar y es nuevamente quien lo salva Constantino, es Constantino quien lo salva, centralizando una vez más el poder, creando una nueva Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya digo que si se ven las causas de la decadencia una detrás de otra y demás, se pueden establecer esos paralelismos entre unos y otros, entre la caída del Imperio Romano y la caída. Fijaros, hay una reflexión que yo acabo teniendo. Entre las causas de la decadencia del Imperio Romano, no hay un solo autor que no mencione la aparición del cristianismo y la imposición del cristianismo como religión, como nueva religión oficial. Y fijaros, he llegado a la conclusión de lo siguiente. El cristianismo no solamente no causa la decadencia del imperio, sino que le da fuerza en el imperio occidental, en la parte occidental del imperio, para sobrevivir 200 años más. Si el imperio occidental no cae antes, es precisamente por el cristianismo. Y ahora me gustaría explicarlo. Y en el imperio oriental, desde luego, lo que produce es justamente la prolongación del Imperio Romano Oriental durante 1000 años más y sobrevive como imperio cristiano. Cuidado, sobrevive como imperio cristiano. Fijaros, por qué digo esto? Y que parece muy chocante, ¿no? Parece muy chocante. Mirad, ya digo que la legitimidad del poder en Roma radicaba hasta el imperio, hasta la cima en la época imperial. La legitimidad radicaba en el control por parte de la clase dominante, es decir, de las familias senatoriales que dominaban el Senado, del control y el dominio de los auspicios. Como todos sabemos, ser sacerdote en Roma tenía un carácter sacro, pero no tenía un carácter que no fuera
eminentemente civil. Es decir, cualquier ciudadano con legitimidad para ello y en posición de tal cosa, es decir, formando parte de la élite, podía ser lo mismo que podía ser cónsul y podía ser militar, podía ser sacerdote. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para transmitir o para conceder a los cargos oficiales, a los cargos de la estructura de poder, para concederles el imperium, esto se hacía a través de los auspicios. Y los auspicios determinaban si el candidato estaba legitimado para ejercer ese poder que se le iba a entregar. Y entonces se le concedía ese imperium y ya podían actuar en nombre y por cuenta de Roma. ¿Qué ocurre? Pues que, vamos a ver, en cuanto a lo que es la religión, mirad, al final del siglo II nadie que tuviera una mínima cultura creía absolutamente nada en los dioses. O sea, era un mecanismo simple y llano de poder y era un mecanismo de legitimación del ejercicio del poder y del ejercicio de los cargos públicos. Punto, pelota. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el poder, a partir de Marco Aurelio y demás, empieza a estar en manos de quien tiene el control del ejército. De ahí las guerras civiles y de ahí toda esa serie de cosas. Entonces, cuando Diocleciano acaba con ese periodo de anarquía militar, realmente mmm, esos auspicios que controlaban las familias senatoriales romanas, pues mira, no iban ya a ninguna parte. Eran una cosa postiza, es decir, tú tienes el poder militar, tú eres el que manda y a ti ya por la cuenta que le trae las familias senatoriales romanas ya te darán el imperium y ya te ampararán religiosos. ¿Qué es lo que hace Constantino? Constantino necesita una fuente de legitimación distinta, una fuente de legitimación nueva. El concepto de nuevo en Constantino, fijaros bien, que crea una nueva Roma en Constantinopla. Él crea una nueva Roma. ¿Y para qué utiliza el cristianismo? Lo utiliza como nueva fuente de legitimación del poder. Es un monarca por derecho divino. El poder le viene de Dios. Y además con un nuevo pueblo que puede controlar muy bien, porque el cristianismo se ha estructurado magníficamente, capilarizando territorialmente pues todos los rincones habidos y por haber, a través de esa red de obispos, con un pueblo cristiano, que es absolutamente obediente a sus obispos. Ese es el gran interés que tiene Constantino en el cristianismo, en eso se apoya y desde luego funciona como fuente de legitimación del poder, bueno, pues hasta el punto de que Carlomagno es coronado emperador, hasta el punto de que hace 200 años, oye, pues si Napoleón no se corona emperador, lo corona el Papa. Fijaros qué fuente de legitimación del poder venido de Dios. Acojonante. ¿Qué hace? Pues que ya no depende para nada de la familia
del Senado romano, del Senado romano en Roma. Ya no depende de ellos. Genial, genial, genial. Bien, y este mecanismo, esta fuente, repito, esta fuente nueva de legitimación divina del poder hace que el Imperio Romano Occidental dure al menos pues casi 200 años más, y hace que el Imperio Romano Oriental se mantenga 1000 años más como imperio cristiano. Así que el cristianismo como elemento de decadencia, nada de nada. Hay otra cosa, hay otra idea que yo desarrollo aquí, y es que, claro, tenemos la pauta bien introducida en nuestra mente y en nuestra forma de enfocar las cosas y de verlas, pues bueno, pues que un gran historiador como Gibbon, que escribe la magnífica obra, ¿no?, de la decadencia y caída del imperio romano, en el que desarrolla la idea de que cualquier imperio es como un ser vivo, ¿no? Y como tal ser vivo, pues nace, crece, se desarrolla, entra en decadencia y muere y desaparece. Bueno, ven. El símil está muy bien. El símil da mucho de sí, da una estructura. Y claro, y dice, bueno, mamá, claro, decadencia y caída. Bueno, pues claro, y en el caso del Imperio Romano Occidental, pues evidentemente que los propios hechos históricos nos demuestran que efectivamente ese fue el ciclo y así ocurrió. Y claro, se suelen confundir o bien como un continuo, o bien como unos presupuestos previos, la decadencia y la caída y tal y que cual. Y ahí nos estamos equivocando en lo siguiente. Mirad, nada tiene que ver la decadencia con la caída, salvo que las causas de la decadencia de Roma hicieron más grave la caída y la precipitaron. Pero lo que yo sostengo es que la caída del Imperio Romano Occidental tiene sus propias causas, que son las que provocan la caída, no las provoca la decadencia. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Fijaros, como prueba de que creo llevar razón. Como prueba está el hecho de que las causas de la decadencia son comunes tanto al Imperio Romano Oriental como el Occidental. Son comunes, son las mismas. Y sin embargo, cae el Imperio Romano Occidental y no cae el Imperio Romano Oriental. Es más, el Imperio Romano Oriental dura 1000 años más. No es ninguna broma, señores. 1000 años más. Pues no serán las causas de la decadencia no serán causas de la caída. Al menos en el Imperio Romano Oriental. Porque teniendo esas causas de decadencia y ese proceso de decadencia, dura 1000 años más. Cuidado. Entonces, lo que conviene ver es por qué cae el Imperio Romano Occidental. Y el Imperio Romano Occidental me doy cuenta que tiene causas propias para desaparecer. Causas que comienzan, y además comienzan en un hilo y en esa concatenación a la que antes me he referido, esa concatenación de causa-efecto, 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 que lo lleva de una manera, bueno, una manera que se puede seguir claramente, iba a decir que indefectiblemente, de manera que inevitable, no, nada inevitable en la historia, eso es una tontería, iba a decir una tontería y no es así, no es inevitable, se pudo evitar la caída, pero bueno, pero la historia es como es, se presenta como se presenta y muchas veces crees que va a ganar y pierde y crees que va a perder y gana, así es la historia. Bien, pero hay una cadena de acontecimientos que comienza exactamente con la autorización por parte de Valente, del emperador Valente, la autorización a los visigodos, se llamarán visigodos en el siglo VI, son tervingios en aquel momento, se pueden conocer como tervingios, los ostrogodos son los greutungos, pero bueno, para no enredar, llamémoslos visigodos y así no
y así nos resultará más clarito. Bueno, esto empieza con que Valente autoriza al pueblo visigodo a cruzar el Danubio para instalarse dentro de la frontera romana. ¿Y esto por qué ocurre? Estamos hablando del año 475. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que al norte del Meotis, al norte del Mar Negro, ha aparecido un pueblo terrible, salvaje, pero tan salvaje, que ataca, por ejemplo, a los alanos, y a los alanos, los alanos era un pueblo guerrero de una fiereza impresionante, de una valentía increíble y de una habilidad guerrera tremenda. Bueno, pues los pocos que no masacra y que tienen que huir a Centro Europa. Luego lo veremos con suevos y vándalos cruzando el Rin. Pero de momento en el año 300, eso será en el 406, de momento en el año 370 y algo, 300, cuando aparecen los unos los liquidan. Bueno, pero es que acto seguido los unos atacan a los greotungos, los que luego serán llamados ostrogodos. Y claro, lo mismo, los derrotan, es un desastre, es un auténtico desastre. Y acto seguido van a por los visigodos. Claro, los visigodos se dividen y Alavivo y Fritigerno son los que son partidarios de viendo lo que está ocurriendo y viendo lo que son los unos, son tremendos, pues lo que deciden es huir y pedir refugio dentro de la frontera del Imperio Romano. Que no se nos olvide un detalle, El pueblo visigodo es arriano, está ya cristianizado. Ulfilas, el obispo Ulfila, hace alguna generación que ha convertido al pueblo visigodo. Es arriano. Y ojo, Valente también lo es. El emperador Valente también lo es. Esto no es que determine el por qué le da autorización. Lo que sí determina es cómo luego se justifica que haya dado la autorización. Bien, ¿qué ocurre? Bueno, pues se desplazan a la frontera norte del al Danubio, a la parte norte del Danubio, y bueno, pues hacia allá se desplaza todo el pueblo visigodo. Envían una embajada no a Constantinopla, sino a Antioquía, porque resulta, y aquí está la clave del asunto, que Valente está en Antioquía levantando un ejército enorme para atacar a Sapor II, para atacar al Imperio Sasánida, porque quiere solucionar de una vez por todas el problema de la frontera oriental. El problema de la frontera oriental, esto es una constante, pues yo qué sé, desde el siglo, esto es una constante en Roma, la frontera oriental, es decir, lo que da con los partos, esa frontera con el Imperio Parto, los sasánidas, en fin. Esto ha estado dando siempre problemas. El mismo Julio César es asesinado 3 días antes de que partiera precisamente para solucionar ese asunto de la frontera oriental. Y Valente quiere pasar a la historia. Valente que ha sido nombrado o fue nombrado por su hermano Valentiniano I como emperador, y él tiene ese complejo de que está ocupando el trono pues porque su hermano lo ha nombrado. Y él quiere hacerse un hueco en la historia por sí mismo. Esto costará un gran desastre. Esto costará un gran desastre. Esa posición psicológica de Valente costará un desastre. Bien, ¿qué ocurre? Que está levantando ese gran ejército. Resulta que en ese proceso hay una rebelión en Cilicia, en el Asia Menor, una parte montañosa del Asia Menor,
Oye, y tiene que mandar parte de ese ejército, tiene que mandar a sofocar la rebelión. Y en esto se le presenta la petición de cruzar el Danubio por parte de los visigodos, que no tenían otra intención que asentarse en el imperio lealmente, ¿eh? Labrar la tierra, sacar adelante a su familia y colaborar. Bien, Valente, desde luego, hombre, que entre un pueblo entero, que entonces se calculaba que eran algo más de 100.000, acabaron entrando más de 200.000, cuidado. Pero para los romanos en aquel momento eran como 100.000. Hombre, dejarlo entrar era verdaderamente poner en peligro muchas cosas. Pero claro, si ya había mandado parte del ejército a Cilicia, lo que no podía ahora mandar es el ejército suficiente para evitar que 100.000 criaturas, de los cuales pues, podía haber 20 o 30.000 guerreros, para evitar que entraran. ¿Por qué? Hombre, pues porque si tú estás poniendo en pie un ejército, naturalmente que Sapor II del Imperio Sasánida está poniendo en pie otro ejército para defenderse. Si tú el ejército que estás levantando ya lo has debilitado mandando una parte a Cilicia y ahora vas a mandar a una parte considerable al Danubio, oye, que el ejército que ya ha preparado Sapor II es que te ataca, te invade y es que es capaz de llegar al Mediterráneo, que era lo que siempre ha querido el imperio, este imperio eh, persa, ¿no? O parto. Entonces se dan cuenta de que no tiene más remedio, aconsejado además por sus consejeros y demás, de que no tiene más remedio que autorizar a que crucen el Danubio, que se instalen. Y se les promete pues que a cambio de que entren sin armas, completamente desarmados, se les promete que se le van a distribuir tierras para que se asiente. Bien. Pero claro, se les promete eso porque es preferible que entren con la autorización del emperador, se sientan obligados y comprometidos a ser pacíficos, a instalarse, a colaborar, a decirles que no, negarles la autorización, sin poder evitar militarmente que entren, y un pueblo que está perseguido nada menos que por lo uno, se te va a meter. Y se te va a meter dentro de la frontera, se te va a meter sin ningún compromiso, cabreado, armado hasta los dientes, y ahora vas a necesitar no el ejército que le iba a mandar, sino vas a necesitar todo el ejército del mundo, vamos, para poder controlar eso. Entonces se llega a la conclusión de que es que no hay más remedio que dejarlos entrar y dejarlos, porque, pues eso, que se asiente. Se les permite entrar por Duros Torum. Allí, en Duros Torum es donde se produce el cruce del Danubio, que es una cosa épica, una cosa, en fin, muchas veces trágica y demás. Bueno, ese cruce fue también tremendo. Y ocurrió que finalmente no entraron desarmados. Finalmente, bueno, pues funcionaron los sobornos muy bien, pues porque, bien, ya intuían, a la vivo y Fritigeno, ya intuían que se podían tener problemas y entonces más valía no entrar tan desarmado y no entrar tan entregado. ¿Qué ocurrió en Durostorum? Pues en Durostorum resulta que, como he dicho antes, no entraron 100.000, entraron más de 200.000. Entraron más de 200.000. Quisieron acotarlos en una especie de inmenso campo de refugiados, podríamos llamarlo campo de refugiados, donde muy pronto
Empezaron a faltar alimentos, no había manera de abastecerlos. En el momento en que en una comunidad los bienes escasean, siempre se crea un mercado negro, ¿no? Siempre se crea un mercado negro. Y se crea un mercado negro protagonizado por los propios visigodos. Pero claro, es que las autoridades militares que están a cargo de aquello y que, bueno, y que tienen instrucciones por parte de Valente de ganar tiempo, de ganar todo el tiempo que se pueda, porque Valente ya ha visto que es inviable por completo, es inviable la guerra con Sapor II. Tiene que solucionar primero el problema de la frontera y lo que piensa es masacrar a los visigodos, no piensa otra cosa, ¿eh? Piensa desplazarse y masacrarlos vivos. Entonces llega a un acuerdo, o sea, trata de llegar a un acuerdo con Sapor II para poder desplazar el ejército hacia el norte. Pero entre tanto, pues pasan unos meses que son verdaderamente terribles, porque las propias autoridades militares de romanas se dan cuenta que se pueden enriquecer y que se pueden enriquecer, pues que es su oportunidad de enriquecerse. Y entonces ese mercado negro lo que acaban es dominándolo precisamente ellos y no los visigodos. Y entonces llega la situación llega a tal extremo en que, fijaros bien, hay familias que llegan a dar a alguno de sus hijos como esclavos a cambio de carne de perro. A cambio de carne de perro. Pero además, la situación llega al extremo de que los dan, oye, casi de buena gana y haciéndolo bien, haciéndolo mejor para su hijo. ¿Por qué? Porque entregar a uno de los hijos como esclavo le salvaba la vida, porque dejaba de pasar hambre. Como esclavo iba a ser alimentado. Pero es que además esa carne de perro que le daban a cambio salvaba la vida al otro hijo. Fijaros qué tragedia. Fijaros qué extremo. Qué horror. Bueno, la situación es tan terrible. Fijaros que ni siquiera se mencionan, pues no sé, condiciones sanitarias. Imaginaros lo que son 200.000 personas defecando cada día en un terreno acotado. Es terrible. Llega un momento en que la situación se hace tan imposible que efectivamente no hay más remedio que moverlos de allí. ¿Por qué? Pues porque antes o después van a surgir enfermedades. Ya están surgiendo, de hecho ya están surgiendo. Por eso por lo que eh, es urgente moverlo. Y bien, y entonces hay que movilizarlo. Hay que movilizarlo porque todavía Valente no puede desplazar el ejército, pero ya hay que movilizarlo. Bien, y se lo llevan hacia Marcianópolis. En Marcianópolis, digamos que es el cómex, el cómex de Tracia, que es Lupicino. Lupicino es precisamente el responsable de explotarlo y el responsable de la situación y el que se está enriqueciendo con todo esto. ¿eh? Bien, se lo lleva a Marcianópolis y claro, van con la idea y van con el convencimiento, hombre, para que se porten bien y no se subleven, etcétera, etcétera, porque además los visigodos no están por sublevarse, ellos están por aguantar carros y carretas porque en el fondo no quieren mostrarse como ingratos. Se dan cuenta que también manejar a 200.000 personas, dar de comer a 200.000 personas o distribuir tierra a 200.000 personas, pues es una cosa un poquito compleja y entonces, bueno, pues aguantan lo que pueden por la cuenta que les trae y por tratar de portarse bien y no ser ellos los que causen la ruptura, la ruptura que finalmente se producirá de manera irremisible. Entonces se van hacia Marcianópolis con la idea y pensando que van a encontrar alimento.
Pero claro, cuando llegan a Marcianópolis, que llegan ellos antes que Lupicino, cuando llegan a Marcianópolis le cierra las puertas. Os vamos a dar alimento. Lo que tenemos es para nosotros. ¿De vais? Aquí no. Y va. Entonces, claro, empiezan a ver la cosa ya un poquito medio regular. Lupicino llega y no se le ocurre a este buen hombre otra cosa, viendo que la cosa está que están a punto de sublevarse, no se le ocurre otra cosa más que decir, bueno, pues yo convoco a los jefes de visigodos, le digo que vamos a pactar, que vamos a organizarle esto, que vamos a ver cómo nos la arreglamos, que vamos a llegar a una solución y demás, y lo que hago en el banquete es matarlos a todos. No se le ocurre otra brillante idea. Vale. Bien, pues se convoca el banquete, etcétera, 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 pero ya los visigodos van bastante mosqueados y no van solamente los jefes, que son los únicos que permiten entrar en Marcianópolis a los jefes, sino que va gran parte de los que verdaderamente son guerreros. Y llevan entre sus ropas y llevan escondidas pues las armas que han conseguido pasar y de las que no se han desprendido. Bien, bueno, pues resulta que comienza el banquete, comienza tal, y fuera entre lo que es el grupo de soldados que han puesto para que no se acerquen siquiera a las murallas, para que no se acerquen siquiera a las puertas de la ciudad, y los visigodos porque empieza a correr el rumor de que aquello es una trampa, de que de allí no va a salir nada bueno y empieza a haber muchos problemas. Cosa que se escucha desde el salón del banquete. Informan a Lupicino que se están sublevando, que hay graves problemas, y entonces digamos que se suspende el proyecto esto de asesinarlos a todos, y los jefes dejan el banquete, salen para calmar a su gente, a su gente, y se retiran al campamento visigodo. Lupicino ve que la cosa le va a estallar entre las manos, que no puede esperar ni un momento más y decide atacar por sorpresa el campamento y provocar una masacre y terminar, cree él, con este problema. Bueno, contra lo que se esperaba, efectivamente los visigodos tienen más armas de las que se pensaba, y los visigodos le infringen una derrota tremenda. Le infringen una derrota tremenda y además consiguen pues toda una cantidad de material, desde corazas, cascos, escudos, espadas, consiguen una cantidad de material enorme, con lo cual, si ya iban armados, acaban de armarse. Bueno, acaban de armarse y ellos se desplazan hacia el norte. Naturalmente, ya salen bandas por todos los sitios, saqueando la zona, atacando la finca rústica, llevando, en fin, saqueando, llevándose riquezas, sobre todo, y consiguiendo comida donde quiera que la hubiera y demás. Y ahí comienza la que se conoce como la Guerra Germánica. La Guerra Germánica que durará hasta el año 383. Vale. Por fin llega un acuerdo con un acuerdo que es bastante, bastante lamentable para Roma, porque tiene que ceder varias provincias de por allí. Y bueno, nada ventajoso para Roma, pero vamos, a Valente ya lo que le interesaba era poder desplazar el ejército desde esa frontera e ir a atacar a los visigodos, porque ya es que estaban sueltos, si es que se habían hecho con Tracia, si es que se habían hecho con Tracia, si es que los escasos soldados que había se refugiaban en las ciudades, de ahí no salían, porque claro, y por otro lado los visigodos tampoco podían tomar las ciudades porque no tenían maquinaria de asalto. Es una cosa de las que adolecen siempre. Y no les permite tomar las ciudades. Bien, bueno,
pues ahí se dan una serie de tira y afloja. Valente a todo esto su hermano Valentiniano ya había muerto y le había sucedido su hijo Graciano, el emperador Graciano, sobrino de Valente. Sobrino de Valente. Pide ayuda a su sobrino y y su sobrino se compromete y bien, vale, de acuerdo. Monta un ejército y empieza a desplazarse hacia el este. Pero claro, sus fronteras, que requieren también pues, muchísimo cuidado y demás, resulta que empieza a haber algunas incursiones de los alamanes, etcétera, etcétera, etcétera. Y este pues no tiene más remedio, no tiene más remedio pues que cruzar el Rin, hacer una expedición de castigo, etcétera, etcétera. Aquello que era una expedición de castigo acaba convirtiéndose en una campaña más compleja y más fuerte porque se empieza a correrse la voz de que es que van a invadir y van a tomar tierra eh, y no se deja. Entonces, aquello se le complica muchísimo más y retrasa la llegada a... Bueno, empieza a tener victorias una detrás de otra. Este Graciano empieza a tener victorias. Tenía como 19 años, ¿eh? Tenía como 19 años. Y Valente que se ha desplazado, que ya se ha desplazado hacia Constantinopla. En Constantinopla es muy mal recibido, ¿eh? Es muy mal recibido, porque, en fin, no se le tiene aprecio ninguno. Y aparte de que el hecho de ser arriano tampoco en Constantinopla le traía demasiada buena fama. Total, que bueno, ve que no tiene más remedio pues que desplazar el ejército, sigue esperando a su sobrino. El sobrino no hace más que mandarle cartas, hablándole de sus grandes hazañas, de sus grandes victorias al otro lado del ring, y tranquilo que voy, tranquilo que voy, tranquilo que voy. Y llega un momento en que Valente se da cuenta, nuevamente ese complejo de inferioridad que ya había manifestado por haber sido nombrado por su hermano. Valente se da cuenta que es que su sobrino va a asumir la gloria de la victoria y la gloria de la derrota de los visigodos. Total, que acaba por no esperarlo, acaba por atacar a los visigodos y se enfrenta en la batalla de Adrianópolis. La batalla de Adrianópolis constituye un fracaso absoluto del ejército romano, una derrota que solamente es comparable a la de Cannae, porque 2/3 del ejército oriental desaparece. Es horrible lo que ocurre en Adrianópolis, repito, solamente es comparable con Cannas. Es decir, el imperio oriental es que se queda a merced de los visigodos. Pues, bueno, naturalmente lo arrasan, ¿no? Y no toman Constantinopla porque está muy bien fortificada y no tienen material de asedio y demás. Bueno, pues resulta que Valente muere en la misma batalla de Adrianópolis. Muere de forma que no se encuentra jamás su cuerpo, ¿eh? Muere en la batalla de Adrianópolis, muere en batalla, muere valientemente, ¿eh? Muere luchando y muere en batalla. Bien, Graciano se ve solo y se ve en esta situación. Y ve claro, lo que necesita es un general que se haga cargo de aquello, sea capaz de recomponer el ejército hasta donde se pueda, el ejército oriental, porque ya digo que la catástrofe es terrible, y enfrente eso. Desde luego lo que no quiere es enfrentarlo él, y desde luego lo que no quiere es dejar la parte occidental del imperio, ¿estamos? Porque puede ser que se pierda todo. Y llama a Teodosio. Teodosio estaba exiliado en Hispania
Teodosio era hijo del gran general Teodosio el Viejo, y ya digo de origen español. Y bueno, Teodosio el Viejo cayó en desgracia porque se le acusó injustamente de una conspiración en la que no tuvo lugar. ¿Vamos? Pero bueno, pero fue decapitado. Y el hijo no fue ejecutado de milagro, pero que sí que fue desterrado a la finca, a las tierras que tenía, pues lo que hoy es Segovia, en España. Y ahí estaba. Pero ¿qué es lo claro, es que resulta que Graciano no podía contar con un general con la suficiente experiencia y sobre todo con el suficiente prestigio, porque es que todos los generales que habían quedado después de la batalla de Adrianópolis no tenían prestigio ninguno, eran generales derrotados. Los pocos que sobrevivieron eran generales derrotados. Necesitaba un general, uno en general de prestigio y un general capaz de poner, bueno, y Teodosio es el que se hace es el que se hace con el imperio oriental. Bueno, actúa arreglando la cosa y tal y que cual, se trae tropas veteranas de Egipto, manda a los nuevos reclutas, los manda a Egipto, se trae de la parte de Armenia, se trae también tropas que son más veteranas y que son más bragadas, etcétera, etcétera. Bien, sigue una estrategia en la Tracia de atacar a grupos minúsculos de los visigodos y de ir deteriorándolos poco a poco, etcétera, etcétera. Y bueno, al final acaba prometiéndole, comprando a jefes, prometiéndole una paz y una integración que, bueno, y al final acaba firmándose la paz con los visigodos. Y a partir de ahí es el momento en que aparece Alarico. Alarico quiere integrarse, como todo su pueblo, quiere integrarse en el imperio romano. Y Alarico lo que quiere es él integrarse en el ejército y ser un gran general en el ejército romano. Bueno, no conseguirá nunca que Roma cumpla su promesa. No conseguirá nunca que su pueblo se asiente, que reciba tierra. Y entonces él, bueno, pues unas veces colabora con Roma y con el ejército romano. Es más, tiene una actuación destacadísima en la batalla del río Frígido contra un usurpador al que se enfrenta. Eh, y, y, pero claro, en la batalla del río Frígido, Teodosio utiliza a los visigodos como carne de cañón, como una vanguardia, como una vanguardia que es verdaderamente destrozada. Llevan el peso de la batalla, llevan el peso de la toma, de la posición, de la fuerte posición del enemigo y de los 20.000 visigodos que actúan. Estamos en el año ya 395. De los 20.000 visigodos, 10.000 quedan en el campo de batalla. Claro, Alarico se da cuenta de que ni a él lo van a hacer general, ni que los van a sentar, ni nada de nada. Y entonces rompe la baraja. Y a partir de ahí, pues habrá luces y sombras, enfrentamientos continuos o colaboraciones con su amigo enemigo Estilicón. Y habrá hasta tres intentos de tomar Roma o de cercar Roma, para hacer entrar en razón a Honorio, para que Honorio, el ya emperador Honorio,
cumpla su palabra y cumpla aquello que le promete. Al final, fijaros bien, al final el saqueo de Roma, el saqueo de Roma en el año 411 se produce, o 409, no me hagáis caso, ahora mismo me va a ir la fecha. Me parece que el saqueo de Roma se produce porque no tiene más remedio. Alarico no quiere tomar Roma. Es más, cuando la toma, se preocupa muy mucho de que el centro monumental no sea devastado, no sea incendiado, que se respete a aquellos que estén protegidos en iglesias y y en, en templos cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, se saquea durante 3 días, solamente 3 días, ¿eh? Se saquea durante 3 días. Y ya digo que es muy controlado. Realmente se hizo muy poco daño en Roma con el saqueo de Alarico. Alarico, a alguien que se lleva es a Elia Gala Placidia, que es hermana, bueno, Elia Gala Placidia es hermana, hija, nieta, sobrina, abuela de emperador. O sea, es una mujer con un rango aristocrático. Yo creo que no ha existido otro igual en toda la historia del mundo. Bien, y todo esto lleva después del saqueo de Roma, Alarico muere. Y es Ataulfo quien lo sucede, que se casa con Elia Gala Placidia. Se desplaza por la Galia y acabarán en Barcelona, ¿eh? En Barcelona donde Ataulfo es asesinado. A todo esto, fijaros bien que precisamente con todos estos enfrentamientos, aparte de los enfrentamientos con los usurpadores, surgen un par de usurpadores en Occidente. Aparte de esos enfrentamientos, en el año 406 el Rin se hiela en la noche de fin de año y lo cruzan suevos, vándalos y alanos. Suevos, vándalos y alanos, que naturalmente pues también quieren instalarse. Los vándalos, por abreviar ya, porque veo que por el tiempo que llevamos mejor abreviamos, los vándalos acaban cruzando a África y acaban cruzando a África porque el Cómex de África, Bonifacio, los llama en apoyo de una guerra civil que mantiene con, con el propio imperio, a cuenta de, en fin, a cuenta de un malentendido o de un lío que le lían bien a Gala Placidia. Claro, al final resulta que, fijaros bien, en el año 455 será Genserico, que es el que lidera a los vándalos que toman que toman África y se quedan con la parte más próspera, más floreciente y más fértil, con la que cuenta el imperio occidental. Bueno, en el año 455 llega incluso a saquear Roma una vez más. Y este saqueo sí que fue también más fuerte y tal. Es decir, se va desmoronando, ya os digo, en una relación de causa y efecto, hasta que llega un momento en que, bueno, pues Odoacro, Odoacro, es un general romano, ¿no? Un general romano, ya a esta altura, todos los generales romanos eran nominalmente romanos y todos eran bárbaros. ¿Vamos? Odoacro, bueno, exige al emperador, más bien al padre del emperador, eh, porque el emperador era el niño Rómulo Augustulo, ¿vamos? Le exige pues tierra en compensación por la última colaboración que han tenido y demás. Ni hay tierras, ni se le dan las tierras, y entonces este ya lo que hace es que ni más ni menos, pues hace abdicar a Rómulo Augustulo, lo manda al sur de Italia con una buena pensión y coge las insignias imperiales, las mete en un cofre y se las manda al emperador de Constantinopla. Fijaros bien, en ese momento desaparece el Imperio Romano Occidental. ¿Sabéis lo que ocurrió? Nada,
no ocurría absolutamente nada, porque todo lo que tenía que ocurrir había ocurrido ya. Es decir, fijaros que realmente le manda la insignia imperial como diciendo, oye, el trono está vacante, a quien te corresponde nombrar o cubrirlo, lo que quiera que sea y tal y que cual. Bueno, la única autoridad que ahora mismo queda en el Imperio Romano eres tú, pues ahí te van las insignias. Y realmente el emperador de Constantinopla nombra, nombra a Odoacro su representante. Y todos los demás jefes bárbaros, todos los demás reyes bárbaros que están instalados en la Galia, que están instalados en Hispania, todos están ejerciendo el poder en nombre del emperador. Es decir, en sus cabezas no cabe otra cosa que la legitimidad de Roma. Una cosa es la legitimidad del emperador de Occidente y otra cosa es que el emperador de Occidente tuviera capacidad de imponer una sola voluntad, una sola decisión que tomara. ¿Estamos? No, pero tuvieron que pasar, pero muchos, 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 muchos años, pero muchos años, hasta que se dieran cuenta de que el Imperio Romano Occidental había desaparecido. Repito, cayó el Imperio Romano y no pasó nada, porque todo lo que tenía que haber pasado había pasado ya. Bien, pues en ese proceso, lamentablemente, creo que se puede encontrar Occidente, particularmente Europa, de la que estoy convencida de que se ha decidido que deje de tener protagonismo a nivel internacional. Buenas, Marcos. Muchas gracias por estar aquí. Ya estuviste aquí hace un año con nosotros hablando de las élites y de mi postura, y hace unos 6 meses hablando de la Agenda 2030. No te hemos llamado para hablar de tus novelas sobre la caída del imperio, pero a menos sí sobre la caída del imperio en sí. También, yo creo que me ha hecho mucha gracia que al principio del libro, cuando dices tú eso, que lo dices tú, dices, cuando cae el imperio romano, no pasa nada. O sea, ¿No? la gente se despierta igual, va a trabajar igual, o al campo o lo que sea, va a pagar sus tributos. Y es algo que es curioso, que es verdad que Nadie es cuando consciente de lo que ha ocurrido. cae el imperio, pero bueno, o sea, que cae el imperio, a que no hay emperador, el que usurpa el poder, entrega las insignias a Constantinopla, y todos los bárbaros que han llegado a Europa y que se han instalado, todavía siguen teniendo la idea de imperio del emperador. O sea, que No, no, es que están actuando en todos los casos, están actuando bajo un tratado de foedus, por el cual ejercen el poder en nombre del emperador con el que tienen el tratado. Así de sencillo. sí, un feudalismo. Lo que sí que quiero diferenciar una cosa cuando comentas tú del paralelismo entre la caída del imperio y la caída de Occidente, y es que a nosotros no nos vienen los bárbaros, a nosotros nos vienen los hunos. En el mundo actual no vienen los bárbaros que quieren ser romanos, ni que van a ser federados como romanos, sino que nos viene Atila. Atila en su mejor momento. Y lo peor de todo es que encima aquí lo pitoreamos. Mm. Pero esto te voy a decir una cosa, esto no es una cosa casual, esto no es una cosa que no se pueda evitar, lo siento. Esto es una cosa que se ha decidido, esto está decidido. Vamos a ver, mirad, no sé si me puedo extender un poquito, pero me gustaría explicar. Sí, sí. Mira, ¿sabes qué nos ocurre? Que no estamos utilizando y no estamos manejando las claves correctas que realmente nos lleven a la verdad. Estamos manejando unas claves que no han sido dadas para que lleguemos a la conclusión de que quien domina y tiene el poder quiere que lleguemos. Mirad, Europa es un protectorado de los Estados Unidos y lo ha sido desde que la Segunda Guerra Mundial terminó. Estados Unidos es la potencia hegemónica que sale después de la Segunda Guerra Mundial y es heredera de la hegemonía de la Gran Bretaña. Es decir, es la continuación de la hegemonía anglosajona sobre el mundo. Bien. La hegemonía británica se ha basado desde el principio, en no permitir, no consentir de ninguna de las maneras que surja en el continente europeo una potencia dominante, una potencia hegemónica que, por tanto, ponga en cuestión su hegemonía. ¿De acuerdo? Y eso explica, mira, eso explica
La guerra napoleónica, la guerra franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Las claves tienen que ser las correctas. A nosotros las claves que se nos han dado es justamente para que nos confundamos y no llegamos a ver. Mira, si utilizamos las claves correctas, todo se explica, pero se explica desde la guerra napoleónica a la guerra de Ucrania. Y si utilizamos las claves correctas, ya no tienes que preguntar quién ha volado el Nord Stream 2. No puede ser más que uno. No tienes ni que preguntártelo ni decirlo. Cae de su peso. Fijaros bien. La clave es la siguiente. La clave es la siguiente. Estados Unidos pretende mantener, naturalmente, su hegemonía mundial como potencia talasocrática que es. Es decir, una potencia marítima, fundamentalmente marítima, porque al fin y al cabo el continente americano no es nada más que una gran isla, una isla enorme, inmensa, pero es una isla. Bien, siempre ha habido un enfrentamiento en la historia entre los imperios talasocráticos y los imperios telurocráticos, es decir, los imperios de tierra firme o continentales. Repito, Estados Unidos mantiene su hegemonía como continuación de la hegemonía británica. Mirad, quiero que hagáis un ejercicio de imaginación. Coged un globo terráqueo y poneros el polo norte delante de los ojos. ¿De acuerdo? Poneros el polo norte delante de los ojos. Vale. Ahora inclinad el globo terráqueo un poquito hacia el sur. Y veréis una masa continental que empieza en Lisboa y acaba en Vladivostok. Cuidado. Cuidado. Giradlo un poquito más hacia abajo. Al sur queda China, India, Asia Central, por supuesto, Arabia, los países árabes y tal y cual, África. Todo eso queda al sur de esa masa que empieza en Lisboa y termina en Vladivostok. Ahora, moved el globo un poquito para acá. Oh, América. Moverlo por el otro lado. Oh, América. Estamos mirando el polo norte, ¿de acuerdo? Bueno, pues inclinarlo un poquito más para acá. Oh, América. ¿Os dais cuenta que la gran potencia mundial hegemónica en el mundo sería la que empezara en Lisboa y terminara en Vladivostok? Con toda la fuerza científica, tecnológica, industrial, cultural, política, de materias primas, infinitas materias primas a precios bajos. En esa posición, conclusión, si Estados Unidos quiere mantener su hegemonía, tiene que mantener esa Europa dividida. Tiene que mantener esa Europa dividida. Impedir a toda costa que surja, que se puedan entrelazar esas economías, esas relaciones, etc., para que nazca esa potencia hegemónica. Bueno, señores, pues ya están explicadas las guerras napoleónicas. No se consiente de ninguna manera esa unión continental. Ni se consiente que haya una potencia, que nazca una potencia como Alemania. De ninguna de las maneras. Pero es que se explica todo. Vamos a ver. A que nadie encuentra explicación a por qué. ¿A por qué? El 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia, 3 días después se le declara la guerra, hombre, porque la soberanía de Polonia, hombre, cuidado, la soberanía de Polonia, cuidado, Hombre, ¿cómo se iba a conceder una vía férrea y una carretera? No, hombre, no, ¿cómo se iba? Hombre, porque el Tratado de Versalles roba a Alemania todos unos territorios y población. ¡Qué bestialidad, señores! 11 millones de alemanes. Y deja una parte de Prusia Oriental, la deja separada del resto de Alemania. ¿Pero qué locura es esa?
¿Qué locura es esa? ¿Qué puede salir de bueno de ahí? Bueno, pues como no se le podía conceder una carretera, que era lo único que pedía Alemania, una carretera y una línea férrea. Vale. Con el apoyo claro, de Gran Bretaña, diciendo, aquí estamos, Polonia, tú tira, que aquí estamos nosotros. Vale. Oye, pues se le declara la guerra. Bueno, vale. Pero es que 17 días después la parte oriental de Polonia es invadida por la Unión Soviética. ¿A que no le declaran la guerra? ¿Nadie le declara la guerra? ¿Ya no importa la soberanía de Polonia? ¿Ya no? Pero espérate. Inglaterra, uy, comprometida con la soberanía de gente que ni conoce ni nada, que está en el quinto pino. Espérate, acto seguido, la Unión Soviética invade Estonia, Letonia, Lituania. ¿Alguien le declara la guerra? No. La Besarabia, la Bucovina, parte de la península de Karelia que se la toma Finlandia. ¿Alguien le declara la guerra? No. ¿Y no os llama la atención? Porque veréis, la Unión Soviética no actúa como al azar, no. Actúa y toma la parte oriental de Polonia, la toma en base al tratado Ribbentrop-Molotov. Es decir, por hablar en términos tal, compinchada con Alemania. ¿Cómo es posible que si lo toma en base a ese tratado con Alemania, se le declare la guerra a Alemania y no se le declare a la Unión Soviética? ¿Por qué? Porque si se le declara la guerra a la Unión Soviética, se formaría ese bloque desde Alemania hasta Vladivostok. El objetivo estratégico es mantener siempre a Europa dividida, siempre a Europa dividida. Y eso da sentido porque no tiene sentido ninguno, señores, no tiene sentido ninguno. Se termina la Segunda Guerra Mundial y la ganan las potencias occidentales. Coño, qué victoria. Y perdona el taco, pero vaya victoria y vaya potencias occidentales, ¿eh? Vaya potencias occidentales. Vamos a ver, pero ¿qué campaña ha desarrollado Gran Bretaña para ganar esa guerra? Si no tiene más que derrotas. Y, la batalla de Inglaterra, los bombardeos de Londres. Oh, no, esta gente para montar el relato y para montar la historia y para montarnos a nosotros, leyendas negras son únicos. Y para montar su historia con cuatro peguitas, hijo mío, con 4 peguitas te montan la de Dios es Cristo. Vamos a ver, ¿cómo que los bombardeos de Londres? Pero mire usted, si en Hamburgo en un fin de semana cayeron más bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial sobre Londres. ¿De qué me están ustedes hablando? Uy, la batalla del Atlántico. A todo le llaman batalla. A dejarse pegar le llaman batalla. Anda que el papel que hicieron en Singapur, 150.000 prisioneros sin pegar un tiro. Vaya papelito. Resulta que lo único que hacen en toda la Segunda Guerra Mundial los británicos es ganar la batalla del Alamein. Cuando Montgomery consigue una superioridad pues de 4-1, de 6-1, de 8-1 en según lo que mire. Con las líneas de abastecimiento pegadas a la espalda, mientras que Rommel tiene las líneas de abastecimiento a 2.000 kilómetros. Uy, qué gran batalla, ¿eh? Qué gran batalla. Claro, cuando el desembarco de Normandía, es que Inglaterra tenía que jugar algún papel. Bueno, hoy, Montgomery. Qué héroe tan heroico. Oye, se le encomienda que en las primeras 24 horas del desembarco tome Caen. Mes y medio tarda en tomar Caen. Mes y medio, que le pasa por debajo el tercer ejército de Patton.
Ya mes y medio en tomar Caen. Pero claro, como había que prestigiar el papel del ejército británico, oye, venga, se le deja que haga la operación Market Garden. ¡Qué desastre, señores! ¡Qué desastre! ¡Qué derrota! Y este es uno de los aliados que ha ganado la guerra, ¿verdad? Oye, y el otro es Francia. Anda, que el otro es Francia. El otro es Francia. En Francia, el único que había mantenido la bandera francesa en pie y que salva la dignidad y el orgullo de Francia, que tuvieron tan a gusto, ¿eh? Bien, eso es otra cosa. El único que salva es De Gaulle. Es De Gaulle, el único que salva De Gaulle, pero no Francia. El papel lo tiene De Gaulle. Pero vamos a ver que tampoco hizo una campaña. Cuidado, que aquí las campañas militares las hizo la Unión Soviética, cuidado, ¿eh? Eso sí es una campaña militar. O la campaña militar del desembarco de Normandía y lo que hizo el ejército norteamericano. Eso sí es una campaña militar. ¿Y son los aliados los que ganan la guerra? ¿Y esa victoria de esos aliados europeos consiste en entregar media Europa a la Unión Soviética y media Alemania a la Unión Soviética, que son el enemigo comunista, que el único que lo tenía claro era Patton, que hubo que pararlo al sur de Praga porque se iba para allá con los tanques, porque decía que había que llegar a Moscú ya que estábamos aquí? Y de verdad esa es la victoria. Claro, vamos a ver. Estados Unidos no quiere quedar como que el que ha ganado la guerra es él y el que impone la paz es él. Por eso necesita la victoria de los aliados. Y por eso necesita que la paz se firmen entre las potencias aliadas. Pero cuando Keitel entró a él en la sala y dice, pues vio la bandera francesa y dice, ¿pero qué hacen estos aquí? Sé que no se lo podía creer. ¿Pero qué hacen esto? Aquí. Lo has En dicho fin, todo. y o sea, vamos a ver, ganar una guerra significa entregar media Europa, y ¿no será que entregar media Europa al comunismo es mantener a Europa dividida? ¿No será que es mantenerla dividida? Y además, cuidado, que el plan que había para la Europa occidental era el plan Morgenthau, ¿eh? Que el plan Morgenthau preveía convertir a Alemania en una potencia agrícola, en una nación agrícola, y estaba previsto y estaba estudiado que el 25% de la población iba a morir de hambre, ¿eh? Las propaganda decían. El patatal de Europa decía que iba a ser. Cuidadín, ¿eh? Cuidado con esto. Claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que en 1947 se le ven ya los dientes al lobo y empieza la Guerra Fría. Y dice Estados Unidos, ups, un momentito. Esto hay que cambiarlo. Aquí lo que necesitamos es un dique de contención contra el comunismo. Entonces, aquí lo que tenemos es que desarrollar y desarrollar económicamente, industrialmente, militarmente a esta parte de Europa, que además, si hay una tercera guerra mundial o hay un enfrentamiento con los soviéticos, el campo de batalla sea Europa y no Estados Unidos. Que sea aquí. Entonces aparece el Plan Marshall y viene el gran desarrollo europeo. Amigos, ¿qué ocurre con ese gran desarrollo europeo? Para empezar, que en 15 años, una Alemania que había quedado absolutamente devastada se convierte en la segunda potencia industrial del mundo. En 15 años, ¿eh? La segunda potencia industrial. Es que se dice pronto. Bien. Y claro, mientras la Guerra Fría duró, mientras la Unión Soviética estuvo en pie, amigos, se siguió tolerando, ¿eh?, que Europa desarrollara su industria, su comercio, hasta el punto de llenar de productos europeos el mercado americano. Es que no nos acordamos ya de los años 90, finales de los años 90 y demás, que es que estaba el mercado, los automóviles que se vendían en Estados Unidos eran los europeos, eran los coches alemanes, eran teníamos saturado el mercado americano de productos. Pero
cae el muro de Berlín. Amigos, ya no es necesaria Europa occidental. Ya no es necesaria. Y en la Europa central y oriental se va a ir desarrollando otro tipo de economía. Cuidado con la integración, cuidado con la interdependencia, cuidado con que la posibilidad de que esa potencia hegemónica de Lisboa a Vladivostok pueda surgir, amigos. Cuidado con eso. Desde que cae el muro de Berlín, lo que se decide es que Europa tiene que mantenerse dividida por cojones. Y empieza a haber una emigración musulmana que es imposible de integrar, pero que además va a producir el siguiente efecto. Mirad, va a hacer imposible que pueda haber una relación de integración entre Rusia, la Europa Oriental, porque son antimusulmanes a tope, porque los conocen bien, porque desde antes que cayera Constantinopla, toda la península balcánica estuvo invadida por los turcos. Rusia siempre está enfrentada a los turcos. Conoce bien a los musulmanes. Y no pasa por ahí. La inmigración musulmana en Europa es un elemento para, primero, de división y de ruina de la propia Europa occidental, y además es un elemento de islamización para que nunca pueda surgir la potencia hegemónica que va de Lisboa a Vladivostok. Como ya no es necesaria una Europa occidental desarrollada, industrializada y demás, fijaros que todo tiende a arruinarnos. Y la guerra de Ucrania se produce para que nos arruinemos. Y nos estamos arruinando gracias a la guerra de Ucrania, porque se estaba produciendo esa integración entre la economía alemana y la economía rusa, cuyo símbolo más patente es el gasoducto Nord Stream 2. Era una integración que es lo que a toda costa quieren evitar los Estados Unidos. Yo no digo nada, ahora decidme vosotros, ¿quién ha volado el Nord Stream 2? Los Reyes Magos, que son los padres. ¿A quién está beneficiando la guerra de Ucrania? ¿Y qué proceso estamos llevando? Y fijaros bien, el último instrumento, y con esto ya termino, el último instrumento para hacer que Europa deje de tener ninguna relevancia internacional, ningún protagonismo, y que sea incapaz de integrarse con la parte central y oriental del continente, el último elemento es que está absolutamente desatada la corrupción y el soborno sobre toda autoridad de la Unión Europea y sobre toda autoridad que ahora mismo gobierna. Y por eso estamos llevando esta política de locos que está arruinando, pero son las propias autoridades las que están arruinando Europa. Repito y pregunto, a la luz de las claves que os estoy dando, ¿no veis más claro todo? Pero todo es todo. Yo creo que la gente que sigue el canal lo tiene bien claro porque piensa más o menos lo mismo, punto por punto lo que has dicho. Y mucho ya lo hemos leído y lo hemos visto durante el tiempo. Esto es una cosa que he llegado. Te voy a decir una cosa, esta visión, esta es lo que desarrollo en el libro que no hemos hablado, que ha salido un mes después de la caída de Roma, que es el que estamos comentando y demás. Ha salido un mes después porque ha salido con otra editorial distinta, que es Los Poderosos, la rebelión de las élites mundiales. En ese libro explico todo lo que ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. ¿Vosotros habéis dado cuenta que cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se decide aplicar el Plan Marshall y hacer que los trabajadores occidentales prosperen y tengan unas condiciones de trabajo y unas relaciones
sociales y demás superiores, se cree ese estado del bienestar y demás. ¿Vosotros habéis dado cuenta que eso no tiene nada que ver con el sistema americano? El socialismo fascista y nacionalsocialista. Es nacionalsocialismo vestido de democracia cristiana y de socialdemocracia. Pero es nacionalsocialismo. Es que vamos, es que es como para pensárselo, ¿eh? Fijaros, y la prueba está en lo siguiente, fijaros bien, la prueba está en lo siguiente. Mirad que siendo Europa una democracia liberal con un sistema económico liberal y tal y cual, ¿eh? Fijaros que las relaciones sociales, el desarrollo de ese estado del bienestar, eh, esas relaciones sociales de protección del trabajador, etcétera, 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 corre paralelo en Europa y en España. Y en España, y en España, toda esa política se hace al amparo del fuero del trabajo. Y el fuero del trabajo es una copia de la Carta del Lavoro de Mussolini. Y sin embargo, oye, ¿cómo va para...? Es lo que estoy diciendo, sorprenderá, yo comprendo que sorprenderá muchísimo, pero es lo que digo, es lo que es en Europa disfrazado de democracia cristiana y de socialdemocracia. Y aquí en España no hubo que disfrazarla de nada. En este canal no hace falta, digo, mucha gente que sigue este canal ya se lo tiene claro. Alfonso, venga, que te has demuteado. Oh, no, yo agradecer porque el tono de Marcos es un tono didáctico, fresco y directo que, bueno, aquí tiene un público entregado, pero que explica perfectamente estos hechos. Yo ahora lo relacionaba, como muy bien has mencionado y has detallado, de la corrupción cuando a los visigodos les obligaron a que sus hijos tuviesen que ser esclavos a cambio de comer carne de perro, y para la corrupción y el saqueo de aquellos de aquella época. Y parece mentira, pero estamos en una época cercana. Aquí ahora ya ni carne de perro, sino que son, ¿cómo se dice? Los insectos, los machacaos o en polvo, cosas parecidas. Pienso, es alimentarnos con Pienso. pienso, es alimentarnos con pienso. Eso es, claro, el gran reseteo, claro, claro. Otra cosa, aprovechando que el prólogo te lo escribió Gonzalo, hace poco hubo una reflexión de un Montaraz en el canal, porque hablaba Gonzalo de la sociedad platónica, ¿no? De la República de Platón. Y dice, claro, es que el mundo tradicional está muy bien, pero a nadie le gusta vivir abajo, ¿no? Decía. Y le digo yo, hombre, digo, yo no sé, claro, digo, no sé tu caso concreto, ¿no? Pero la mayoría de gente que yo conozco y yo mismo somos del escalafón productor. Somos ya del escalón de abajo, no podemos ir más abajo ya. O sea, que ya no sé qué es esclavitud, o seamos los parias, como la sociedad india, ya estamos siendo más bajo. Efectivamente, efectivamente. Pero que eso, yo estoy convencido de que se está utilizando un instrumento que es la corrupción de todos los que. Fijaros hasta qué punto es un protectorado de Europa. Fijaros que no hay liderazgo, no hay concebido un destino común, no hay un impulso por tener un espacio y un protagonismo en el mundo. ¿Por qué? Pues porque somos un protectorado. Somos un protectorado. Y claro, y nuestras autoridades, pues es muy fácil. Bueno, ya digo, yo creo que el día que se pueda analizar y conocer la red de soborno y la red de corrupción, se explicará absolutamente todo lo que está pasando. Porque si no, no tiene sentido ninguno, ¿eh? Y si algo le da sentido a algo, será porque está cerca de la verdad. Ahora quiero volver al libro, que si no, luego no sé, tomo mucho la tangente. Hay una cosa que has comentado antes, que has dicho, la dejaré para luego, al final no has terminado de comentar, que cuando comentabas la casualidad de que los bárbaros fuesen arrianos igual que Valente, Ah, sí. y es que Constantinopla, que es católica, y bueno, gran parte del catolicismo en Roma, lo ven como un augurio de la herejía
de que si hubiese sido un emperador católico o si el catolicismo hubiese reinado en todo el imperio, no habría pasado lo que había pasado porque Dios no estaría enfadado con nosotros. Bueno, eso es una ucronía y está muy bien, vamos, está muy bien. ¿No? Es divertido de plantear, ¿no? Es divertido de plantear. Yo lo creo que sí. Y luego hay todavía una otra cosa que me ha gustado mucho, es una frase que se me ha quedado marcada y es desde casi el principio, no sé si a lo mejor el tercer o cuarto capítulo, que está tras la batalla de Adrianópolis, que claro que los bárbaros se sienten poderosos y quieren atacar Constantinopla. Y hay una reflexión que no sé si será verdad una fuente o algo así, o será una licencia tuya, en la que el jefe de los bárbaros dice, necesitamos un emperador con el que negociar y no el que matar. Claro, claro, claro. No, 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 eso es histórico, ¿eh? Eso es histórico. Es la posición que va a mantener Alarico, ¿eh? Alarico en una visión superficial de esta parte tal, pues resulta que es el bárbaro, el enemigo que ataca a Roma y tal y que cual. No, 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 no. Es un señor que lo que quiere es integrarse, pero integrarse él personalmente, integrar a su pueblo. Cosa que los romanos no están dispuestos a ello, ¿eh? Porque los romanos tienen una cosa, que no son racistas. Les pasa un poco como a los españoles, ¿no? Que no son racistas los romanos, pero son clasistas como la madre que los parió. Son muy clasistas. Y entonces, bueno, pues una cosa es utilizar a los bárbaros y otra cosa es integrar a los bárbaros dentro del sistema y tratarlos de igual a igual, ¿no? Y en eso, en fin. Y eso fue lo que trató de conseguir Alarico siempre, y no lo consiguió, ¿eh? No lo consiguió, porque Honorio al final fue irreductible. ¿Eh? Y al final Honorio se salió con la suya inmediatamente en tanto en cuanto que no cedió y no lo asimiló. Pero claro, por otro lado, pues, le costó la pura existencia, le costó al imperio, sí. Luego también ahora que está muy de moda el feminismo, quizá iría bien recordar las lecciones de mujeres de la historia, como es la mujer de Valente cuando van a saltar Constantinopla, Ah, que ella sí, se pone sí, los sí, se pone. pantalones y dice, aquí no entra ni el tato, y paga, paga a mercenarios bereberes, si no recuerdo mal, y los lanza al combate. Ujú. Que además aterran, los visigodos se aterran porque abrían la garganta del que caía y bebían la sangre de la garganta del enemigo vencido. ¿No? Sí, 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 sí. Eran bárbaros, pero todo tiene su límite. Sí. ¿Qué proyectos tienes? Porque como escribí 2 o 3 libros al año, ya digo, yo el último visto me enteré hace un mes o por ahí que me llegó la portada y al principio pensaba que era la reedición del otro. Y digo, no, no, que estos son todos nuevos. Sí, sí, sí. ¿Tienes Pues algún mira, proyecto nuevo ya? me ha pasado una cosa graciosísima, ¿sabes? Me ha pasado una cosa graciosísima. Porque es que, veréis, ha salido efectivamente, pero es que hace el 14 de octubre terminé otro. 14 de octubre terminé otro. Otro sobre la historia de la banca y el dinero. Como yo he sido directivo bancario toda la vida, dedicado a eso, tenía muchas ganas de escribir y sobre todo de explicar cuál es la esencia y la naturaleza del dinero. Y creo que he conseguido una de las explicaciones más interesantes, más divertidas, más entretenidas, más no sé qué, y más claras para conseguir semejante cosa que no es fácil, ¿eh? Porque el concepto de dinero es mucho más complejo, confuso y demás de lo que se cree. Y creo que lo he conseguido porque el epílogo es un capítulo que el libro, ya digo, es historia de la banca y el dinero, pero el último es el epílogo que dice epílogo, sí, sí, pero ¿qué es el dinero? ¿Eh? Creo que consigo dar esa explicación. Bueno, pues resulta que dos muy buenos amigos, que son poetas y escritores, un amigo y una amiga, han actuado como correctores y han actuado como lectores cero, ¿no? Han actuado como lectores cero. Mira. Y entonces ya te digo, no había terminado todavía ni ellos habían acabado de corregir este de la historia de la banca y el dinero, y sale el libro de los poderosos. Claro, el libro de los poderosos tiene si me permitís, os voy a enseñar la Si salen $20.000. portada.
Entonces, sí, claro, fijaros qué portada, ¿no? Y ellos resulta, Sí, sí, sí. fijaros qué portada. Bueno, pues ellos resulta que, claro, están trabajando con él. Oye, mira, y yo desayuno con uno de ellos desayuno todos los lunes. Mira, me llega un lunes cuando salió este. Bueno, entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos nosotros corrigiendo? O sea, resulta que sale el libro y, que no, que este libro es otro. ¿Cómo que otro? ¿Cómo que otro? Y mira, tenía un cabreo. Digo, ¿cómo que otro? Y es verdad, es verdad. Yo muchas veces me río porque es que parece que no doy abasto, vamos. Sí, sí. ¿Y ese, Es bueno. el que vas a quitar a la banca, será con EAS o será con Almuzara? Pues a mí me gustaría que saliera en la colección esa que tiene de Eso no estaba en mi libro de. Una colección de Eso no estaba en mi libro de. Me gustaría. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo lo he escrito con esa intención. Y ahora lo que estoy escribiendo es sobre. Bueno, ahora estoy escribiendo poesía. Me he tomado, como venían las Navidades y no sé qué, estoy escribiendo poesía, que hacía tiempo que lo tenía abandonado y demás. Y entonces, bueno, yo participo en recitales poéticos, un par de ellos, todos los tertulias un par de ellos cada mes, cada mes. Y voy tirando, claro, y voy tirando de lo que tal, pero llega un momento en que yo digo, verás tú que esto se me va a mí a acabar, tengo que escribir poesía nueva, porque si no, se me va a ver el plumero. Oye, y entonces ahora estoy dedicando estos 2 meses, voy a dedicar hasta finales de enero. Ya cuando termine enero, voy a retomar un libro sobre el Imperio Español. Yo tengo escrito uno, que es El Imperio Español sin complejo. Pero el Imperio Español sin complejo resulta que es un libro que me encargó la editorial, es un libro de encargo. Entonces, una de las cosas que tenía es no podía pasar de 200 páginas. Hombre, bueno, pues hice un libro que es muy majo, quedó muy bien. Pero quedó muy bien, pero yo me quedé con ganas de más. Me quedé con ganas de más. Y, y bueno, me puse a escribir un libro sobre el Imperio Español mucho más amplio y mucho más tal. Vamos, de hecho, fijaros bien que la bibliografía que tengo a mano, os la voy a enseñar, a ver si se ve. Mira, la bibliografía que tengo a mano, a ver, ¿lo veis? Bueno, pues esto es todo sobre el imperio y tal y que cual. Vale. Y entonces esto se me iba, a poco que me descuidara, se me iba a poco que me descuidara, se me iba a las 700 páginas. Y claro, no están las editoriales, Trilogía. no están las editoriales patochos semejantes. Total, que he decidido cambiar. En vez de ser del Imperio Español, lo que quiero es plantear el momento que tuvo España como gran potencia mundial, como la primera potencia mundial. Porque cuando hablas de la globalización, resulta que la globalización la han conseguido los americanos y se ha conseguido, venga, hombre, los ingleses. Y la globalización la conseguimos nosotros con el barco de Manila en su momento. La primera globalización es española. En fin, España ha tenido un protagonismo que realmente no llegamos a conseguir que se le reconozca gracias a la leyenda negra y demás. Y entonces lo cambié, digo, bueno, el enfoque va a ser, en lugar del Imperio Español, va a ser España como la gran potencia mundial, de la primera gran potencia mundial de la historia moderna. ¿Estamos? Pero claro, digo, esto no, 700 páginas, a mí no me van que no me hace un tocho de 700 páginas y además es que eso no hay quien lo venda hoy en día, ¿no? Pues se te va el libro a un precio que para qué. Y digo, bueno, esto hay que hacer, hay que dejarlo en 350 páginas. ¿Os podéis creer que tengo escritas 400? Y bueno, ya está. Ya. Coreano, coreano saca como libro pequeño. Como veas, tiene aquello libro pequeño introductorio. Es que escribo yo más rápido que mis lectores me leen. Así que en eso estamos. Bueno, oye, disfrutando de la vida. La verdad es que estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Estoy feliz con lo que hago y me encanta hacerlo.
y trasnochando luego a las 4 de la mañana a hacer podcast ahí con un tío Con lo ahí de en Estados Unidos. México, sí, hombre, en Sonora, mañana no, pasado mañana, todos los jueves, la madrugada que va del jueves al viernes, oye, a las 3, a las 4 de la mañana en verano, a las 3 de la mañana en invierno, a las 3 de la mañana me tienen en punta para conectarme con Sonora. Increíble. Arizona, México, para Hispanoamérica. Bueno, qué cosa más bonita. Escucha, sí, 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 sí. Pero mira, fíjate, mira, ya sé que me han leído en México, o que me leen en México. Ya sé que me han leído en Chicago. Atento, ¿eh? Sí, sí, en Chicago. Me han leído en... ¿Dónde me han leído? En Argentina. ¿Eh? En Argentina. Pues soy muy amigo, me he hecho muy amigo de Marcelo Gullo. Marcelo Gullo Homodeo, este Sí, 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 sabemos quién ha es. escrito eso, Marcelo Gullo. Bueno, y muy amigo, pero muy amigo, muy amigo. La última vez que estuve aquí estuvimos cenando y demás, ¿sabes? Y lee mis libros y está encantado. Y alguna cosita de las que me habéis oído vosotros, ¿sabes? Se la he oído yo decir luego en El Gato al Agua cuando lo han invitado y demás. Digo, ay, amigo, eso me lo han leído a mí. O sea, vamos, es que yo estoy disfrutando esto un disparate. ¿Eh? Y bueno, por ejemplo, esta noche estoy disfrutando con vosotros, más no puede ser. Pues muy bien, querido Marcos, agradecerte como siempre el, el talante y tu buen, tu buen carácter didáctico, que es muy de agradecer, tu presentación, tu lección magistral, porque al final, cuando Muchísimas volvemos gracias. a ver estos vídeos tuyos, la verdad es que nos encontramos ante lecciones magistrales y simplemente volverte a dar las gracias, felicitarte por este libro, felicitarte por el siguiente que ahora nos has avanzado que ya está publicado, con lo cual vemos que no paras y esto es bueno, eres un ejemplo en este campo y simplemente pues despedir esta hoguera virtual, nuevamente agradeciéndote tu asistencia y quedando emplazados pues para una próxima. A mí me tenéis siempre a vuestra disposición y os agradezco muchísimo que contéis conmigo y que me hagáis tan grato, tan grato, tan grato este momento y el estar con vosotros.